Bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast Memorias, donde converso con personas que me inspiran. Hoy día capítulo internacional grabado a distancia. Esta a la gente le encanta porque empiezan a ver desde dónde está la persona. Aceptó al tiro, aceptó feliz y fue recomendada. Como saben, siempre que alguien que ya pasó por acá recomienda, los traigo especialmente rápido porque siento que el quien haya sido entrevistado algo le gustó y sabe qué tipo de persona puede también vivir una experiencia así y aportar valor a ustedes que escuchan. Hoy día es una inspiración, me costó catalogar que son las mejores, que son estas que se cruzan entre varios mundos, así que vamos a decir que es medio intelectual, deportivo, espiritual, tiene como 3 de 5 sabores de los que tenemos siempre. Me refiero a María José Joté Ramírez Cañas. Ella es psicóloga especializada en alto rendimiento, autora del libro Desbloquea tu potencial, PhD en aprendizaje experiencial, magíster en psicología deportiva y Certified Mental Performance Consultant. O sea, casi me quedé sin aire como en esta, para que vean que ya va calzando el perfil de estas personas multitalento, multifacética. Ella hoy día se dedica a apoyar a líderes y a equipos a desarrollar hábitos mentales para alcanzar resultados excepcionales sin burnout. Así que a los que ya escuchan este podcast hace tiempo, me imagino cómo están tiritando las manos de encontramos a alguien que más o menos se dedica a estudiar personajes que han pasado por este podcast. La invité porque la recomendó Jorge Prieto, le mandamos un saludo. Él vino hace algunos capítulos atrás a hablar de ser inventor desde niño hasta hoy, una historia entretenida, y cuando terminamos de grabar a los 2 días me dijo, ya sé quién tiene que ser tu próxima entrevistada, y fue una su recomendación y me dio a quien tenemos hoy día, la Cote. Y quiero hablar de psicología, quiero hablar de desbloquear potencial, que implica esto, el aprendizaje experiencial, ser autora de un libro, estar ayudando a empresas en algo tan individual, íntimo como son los hábitos, estos cambios conductuales, mentalidad y crecimiento, etcétera, etcétera. Como siempre, para los que saben de este podcast, cada entrevista está estructurada de una forma distinta según quién está acá. Hoy día son 4 capítulos más las reflexiones y los 4 capítulos que elegí para la Cote son los 4 elementos del alto rendimiento. Estuve investigando eso, categoricé en 4 y vamos a hacer 4 capítulos de su vida en torno a 4 elementos del alto rendimiento. Pero la primera pregunta, como siempre, facilita, ¿cómo estás, Cote? Muy bien, feliz de estar acá y como súper honrada de tremenda invitación y tremenda descripción, así como decir, oh, qué cool. ¡Qué rico, po! Vamos, empecemos. Hola, hago una pequeña pausa a este capítulo solamente para invitarte a nachonavarrete.com, donde vas a poder encontrar todos los otros cientos de capítulos que he grabado con otras personas así de interesantes y también suscribirte a mi newsletter gratuita que mando todos los lunes contándote distintos aprendizajes, compartiendo herramientas que haya aprendido a lo largo de la semana con ellos. Nos vemos en nachonavarrete.com. Sigamos con el capítulo. Siempre, antes de partir con los capítulos, estoy empezando con una pregunta de apertura, que es como para abrir los sabores del público, que te escuchen, entiendan tu onda. Y en esta, cuando viene alguien que ha hecho, y estos que han hecho hartas cosas son los que sé que van a seguir explorándose sin parar porque es una forma de ser. Quería preguntarte, Cote, ¿cómo te presentas tú hoy en día? Vas a un evento y te dicen, ay, ¿y tú qué onda? ¿Qué haces? Digo, hola, soy María José Ramírez. Soy Ujú. doctora María José Ramírez, psicóloga especialista en Eso. alto rendimiento, y me dedico a ayudar a las personas a desarrollar hábitos mentales que los ayudan a rendir a todo su potencial sin burnout. Excelente. Ese es mi Vamos pitch. entonces, pues, estás presentada al público y nuestro primer capítulo, nuestro primer elemento del alto rendimiento es las relaciones y el entorno. Las Sí. relaciones y el entorno afectan nuestro rendimiento y en este obviamente es el capítulo de tu entorno, tus relaciones y esta es tu infancia, juventud, en cómo creciste, cómo nació este personaje. Y mi primera pregunta con los invitados siempre es, si yo encontrara un video tuyo a los 7, 8, 9, 10 años, ¿qué te encuentro haciendo? Como que te hacía meramente especial, ¿en qué eras distinta a tus compañeras, en tu familia, qué te caracterizaba? Uy, no me acuerdo. ¿Qué estaba haciendo? No sé, jugando a las muñecas, a las Barbie, yo creo. Jugando a algo. Y, Eh, sí, estoy pensando, pero como...
Andando en bicicleta, quizá. Como ¿Ya? ¿Eras cuando más fuera. introvertida o extrovertida? Súper introvertida, yo era súper tímida. Mira, Sí, ya, súper tímida. ya, ya, O sea, sigo siendo tímida. ya, No sé que ahora ya tengo perfecto, más herramientas, pero era súper tímida, entonces. Y soy hija ya, única. Entonces, mira, estaba sola siempre. ya, ya, perfecto. Ahí ya van saliendo cosas. ¿Y cómo fue tu crianza? ¿Y el primer qué? Se me cortó. ¿Cómo fue tu crianza? A ver, yo fui hija única, mi mamá fue madre soltera, a los 22. Entonces no Ujú. conocí a mi papá. Viví con mi mamá y mi abuelo, o sea, ¿Ya? toda la vida, hasta que me fui de Chile. Claro, y mi abuela murió cuando yo tenía 1 año, entonces fue como que parece que eso causó como un súper como terremoto, por así decirlo, como en mi familia, porque al parecer Ujú. antes era como una casa súper alegre, mucha gente, como que todo pasaba, y después, mi abuela era como el alma de la fiesta, y murió a los 48. Eh, Ya. entonces murió, mi mamá tenía 23, y todos sus hermanos eran más chicos, así que quedó como ahí, como un terremoto, y yo crecí como también en este ambiente que era como quizás más triste, Ujú. que nunca no entendía hasta hace un par de años nomás, como que yo no entendía por qué yo tenía siempre, yo estaba como cuando chica siempre como a punto de llorar, súper tímida, como yo no le encontraba la alegría a la vida, yo soy como viviendo súper culpable como de esa manera. Y Ujú. claro, pues después entendí hace como, literal, hace como 2 años, y en realidad todos estaban como tristes alrededor mío. Y yo era como la luz, como gracias a mí casi que toda la familia salió adelante, porque tenía una niña de, no sé, 1 año y medio, Claro. que estaba ahí, que no tenía nada. Entonces como que todos los hermanos de mi mamá y como que yo les di la alegría a mi abuelo como para que siguieran como avanzando. Claro. Pero claro, yo me comí quizás toda esa pena. Wow. Entonces, Wow, 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 wow. sí. Y, y tú, quiero verte, además de la familia, en el colegio, siendo introvertida. ¿Te gustaba ir al colegio? ¿Era algo que, como, qué rico, vuelvo a clases o no quiero nunca volver? No, sí, como era tímida, yo no era, nunca fui popular. eh, Era como de las más nerds. Y como ¿Qué te poca, y hacían, también, qué te hacía nerd? no sé, yo creo que era tímida. Eh, Ya, Era como más tímida, no era extrovertida, no, como que no hacía. Y también después también entendí, como súper tarde, yo era una de las más chicas. Eh, ya. y nunca lo había pensado, pero claro, yo era una de las más chicas, entonces hablaba poco, como igual ahora me sigue costando, pero tenía más problemas comunicacionalmente, como que no se me entendía, como que yo Mm. hablé tarde, entonces como las relaciones se me hacían difíciles, yo creo que cuando era chica la comunicación, entonces tenía amigas, eh, pero era más tímida, teníamos unos grupitos más chiquititos, no era como, no sé, otra gente que, Perfecto. que era, que era más extrovertido y hacía más cosas locas, tenía mucho miedo, no sé, hacía cosas más chiquitas. ¿Quién sientes que en tu infancia o tu juventud como que te vio, así como que veía potencial en ti? Eh, yo creo que igual mi mamá, eh, sí, como mi mamá siempre me dijo que yo era inteligente. Como que yo no lo entendía mucho, pero yo era inteligente, como que obvio que... Y a mí en el colegio a mí al principio no me iba tan bien, o sea, como que me iba, no sé, regular, 5 y algo. Pero siempre me dijo como que era inteligente, y que te podía hacer como cualquier cosa, como que en el fondo una de las cosas que lo que me decía mi mamá siempre es como que uno tiene que elegir algo que le gusta y después como el dinero viene. Como Ujú. que primero elige lo que te guste. Eh, Y ya, Perfecto. yo nunca supe que me Y, gustaba. Bueno, ese es otro rollo, pero bueno, claro, nunca con el peso de como tú tienes que estudiar esta carrera como que tenía libertad ujú. para hacer cualquier cosa. Sí, eventualmente me tenía que ir bien en el colegio, Perfecto. y después me fue yendo bien, después en media, pero eso fue después, no Y, cuando chica. y, y- y estudiar psicología, la vocación hacia eso, ¿a qué edad partió o fue a último minuto? ¿Cómo fue tu decisión vocacional? No, fue terrible, porque yo en el colegio, claro, primero y segundo medio me empezó a ir relativamente decente, ya tenía promedio más 6. ¿Mm?
Y después, no sé, cuando pasé a tercero medio, algo pasó en mí ¿Ya? y me puse súper matea. Así como súper, súper matea y me empezó a dar la angustia que tenía que entrar a la católica. Y que si no Ya. entraba a la católica, mi mundo se iba a acabar. Así como, porque mi mamá ya entró a la católica, el hermano mayor de mi mamá entró a la católica, entonces que si no puedo entrar a la católica ya como que qué va a hacer de mí? Entonces me puse a estudiar así, no sé, satánicamente. Y ahí desarrollé hábitos de estudio yo misma, como que arrendé un libro en la biblioteca de hábitos de estudio y como técnicas ¿Ya? y cómo uno aprende y empecé a hacer resúmenes con lápices, como hacer dibujitos, Wow. y como que le agarré por fin le puedo agarrar la mano al colegio y me empezó a ir muy bien. Ajá. O sea, aparte igual me iba bien en matemáticas. Entonces como en mi colegio, si te va bien en matemáticas ya el resto ya es más fácil. Ya. Entonces por suerte tenía como, no sé si el don, pero como que me iba bien en matemáticas, Wow. entonces me empezó a ir bien, entonces empecé a tener como 7 6 8 como... Entonces mi promedio fue muy alto. Y Ya. en tercero medio fui al preuniversitario, como así yo muy angustiada, y me fue muy bien en la proaptitud. Bueno, así de antigua soy, pero me fue muy bien. eh, y tenía el puntaje para entrar a muchas carreras, entonces yo imprimí todas las carreras de la universidad, de la católica, y empecé ¿Mm? a cruzar así ya, esta no, esta no, esta no, esta no, esta no. Porque claro, yo había estado la específica de matemáticas, que nunca la preparé, pero igual me daba para ingeniería comercial. Entonces, ¿qué? ¿Mm? Entre bachillerato, psicología e ingeniería comercial. Ya. Y así ya, bachillerato no, porque en verdad en 2 años más tampoco iba a saber qué estudiar. Como que daba lo mismo, eran 2 años ¿Mm? perdidos. ¿Mm? Entonces era comercial y psicología, y en comercial mis amigos que estudiaron comercial estaban en los cursos matemáticos, y yo en esa época ya no estaba en los cursos matemáticos, y decía, ya, pero estos cabros saben hacer ecuaciones diferenciales, no sé, sabían un montón de cosas. Yo sí, en comparación con ellos, no cacho nada de matemáticas. ¿Mm? Y después me metí en un curso literario, y entonces ya psicología. Y claro, resulta después ¿Ya? que mis compañeros estos, que se metieron a comercial, terminaron siendo los primeros de la carrera. Que eran mis amigos, eran brillantes. Tienen doctorados en economía. Entonces, claro, mi comparación, quizás si me hubiera comparado con gente más normal, como hubiera entrado a ¿Mm? comercial, bien, pero entré a psicología y entré muy bien rankeada. Perfecto. Entonces, así fue. No fue Bueno, porque me amaba la carrera. perfecto. Ya. Y durante la carrera te enamoró o era como seguir en el colegio, así como hay Sí, ramos que me gustan, igual que otros el que no colegio. tanto? Yo estudiaba Ya. más o menos ahí como trabajaba, como que no sé, como que yo siempre, en la universidad también me rodeaba como con las mejores estudiantes. Así como, yo era ahí como, me iba bien, pero ahí ni tanto, pero claro, pero porque yo estaba con las top uno, así como que la Bueno, mejor estudiante esa era mi mejor amiga, pues entonces mi comparación con ella no me iba tan bien, pero igual me fue relativamente bien después cuando vi los rankings, pero yo creía que era muy normal y no estudiaba tanto y como que ya cambiémonos de carrera ya, pero ¿cuál? A comercial me debería haber cambiado. No sé, como que sea, pero ya, bueno, filo, salgamos de la carrera ya. Y terminé estudiando psicología laboral, porque en el fondo a mí me perfecto. encantaban los niños, pero psicología clínica no iba a estudiar nunca porque yo no tenía esa alegría vital, como te había explicado antes, como que yo ¿Mm? vivía como deprimida, no sé. Entonces no podía ser psicóloga clínica porque no, que otro no puedo con mi vida, menos voy a poder con la vida de los clientes, o sea, los pacientes, así que no. Psicología clínica no, entonces quería educacional, pero me encantaba tanto la educación y fui a un colegio, me acuerdo, a ¿Mm? hacer como unos trabajos y era como ir a una cárcel y yo decía, uy, no voy a poder vivir acá, no. No, qué terrible, Ya. pobres niños, me voy a pelear con los papás, qué terrible, no puedo. Y ahí justo tenía psicología laboral, había un profesor que era muy inspirador, que era muy entretenido, que me hacía pensar y como que ya estudiamos psicología laboral total. Igual yo quiero ayudar a que la vida de las Perfecto. personas sea mejor y las personas pasan no sé, más de la mitad de su vida en el trabajo. Pues entonces, si yo trabajo en recursos humanos, como que tengo una posibilidad real de impactar a la gente porque están ahí todo el día. Entonces, vamos por la obra. Y Perfecto. ahí fui, Y, estuvo entretenido y y, todo, pero nunca entendiendo la organización en esa época. y, y así como en el colegio era tengo que entrar a la católica, cuando estabas en la católica era tengo que entrar a X lugar, como había algún objetivo, como ya sabiendo voy a ser psicóloga laboral, ¿en qué? ¿O No, saliste al mundo laboral y... era como que no, yo no, es súper como, no sé, no sé, como súper ingenua, como no sabía qué iba a hacer después, como que yo siempre me veía Ya, estudiando y después fui a la universidad que así, trabajar y como, porque además toda mi familia era emprendedora.
Entonces mi Ya. mamá era diseñadora gráfica y trabajaba en la casa al frente del computador. Mi abuelo era dentista y tenía su propia consulta. Mis tíos eran arquitectos, tenían su propia cuestión. Otro tío ahora tenía muebles y hacía zapatos, entonces tenía su propia tienda. Nadie trabajaba en empresa. Entonces, como que no me imagino, yo no tenía como esta idea de querer ir a una empresa a trabajar, como que no estaba como Ya. alrededor mío. Entonces no tenía idea y después yo dije, Perfecto. ya quiero trabajar en una multinacional. Ponte tú. Como quiero ser alta ejecutiva, así, de recursos humanos, como en esa onda. Y ahí un gallo o sea, hablé con un gallo, como acá en el director, como el gerente general de una empresa donde hice la práctica, que era una farmacéutica. ¿Mm? Le dije, ¿ya qué estudio? Me dice, no, tenés que aprender inglés. Ah, ya. Y ahí ese fue como mi objetivo. Después me puse a como a estudiar inglés. Porque yo iba a la Alianza Ya. Francesa, entonces sabía francés. Y yo en esa época en el Ujú. colegio dije, ya, pero yo nunca voy a hablar inglés como hablo francés. Pues entonces, ¿para qué voy a estudiar inglés? Como que yo estudié inglés en Ya. el colegio para sacarme el 7 en inglés, pero no porque quería aprender. Como, me dije, yo Bueno, nunca voy a ir a, ya. a vivir a Estados Unidos. O sea, como que en la vida voy a aprender, o sea, como que en la vida voy a estudiar en un país de habla inglesa. Como que Ya. ser posibilidad. No Ya. aprendamos inglés. Listo. Y este gallo me dijo, no tenés que aprender inglés. Y yo así, uy, chanfles. Ya. Y ahí me puse a estudiar autodidactamente inglés. Igual tenía una cierta base del colegio, Ujú. pero no Ya, sé. y con eso conectamos perfecto, con eso conectamos perfecto para el capítulo 2, que ya Ya, pasamos por este primer elemento del alto rendimiento, que es relaciones y entorno, y el segundo es mentalidad y enfoque, y este es tu camino vocacional. Quiero entender tu mentalidad, y en esto estaba leyendo una entrevista tuya y salía este como momento de absoluta claridad, cuando te diste cuenta de que estando en recursos humanos te tenías que replantear radicalmente tu vida. ¿Y cuál es ese momento de absoluta claridad? Como cuando te pega el trueno, así como en el colegio tuviste un trueno, que fue el chuta, hey, no tengo tan buenas notas, si quiero ir para allá tengo que tener buenas notas y es brígido eso pasar. Me llama mucho la atención esas personas que pueden como, que es un switch y ir a la biblioteca, agarrar un libro, cómo aprender y aprender y cambiar tanto. ¿Qué fue el switch estando en el mundo de recursos humanos como acá no y es para otro lado? claro, a ver, cuando hice la práctica, tuve mucha suerte porque mi jefa era muy buena y llegaba toda la gente a recursos humanos, como que Ya, ella era muy buena en recursos humanos, entonces llegaba toda la gente, los gerentes llegaban a contar y yo ya. escuchaba a la gente como con sus, no sé, quejas, pero como con los Ujú. dramas que tenían. Entonces me acordaba de una representante médico Ya, que me decía, sí, como que yo me pierdo las cosas de mi hijo porque tengo que ir a comidas con los clientes, con los médicos. ya. Eh, entonces después yo ahí estaba en recursos humanos. Y yo siempre quise trabajar, claro, en una multinacional, pero claro, de 8 no sé, pues de 9 a 6 porque mi mamá trabajaba los fines de semana. Como que toda mi familia trabajaba Ya, los fines de semana en la ya. noche y veía a mi mamá trabajando los sábados en la noche, al frente del computador, porque estaba en el día conmigo, entonces trabajaba en la noche. Entonces yo decía, no, yo quiero, sí, un horario fijo. Como que yo quiero ir a las 6 a la casa y tener un fin de semana sin pensar. Ya, Como no quiero ya. trabajar en la empresa. Entonces por eso quería trabajar en una empresa, pero después trabajando en una empresa, me acuerdo de estar al frente del computador y decir, oye, pero si yo trabajo en frente de una empresa no voy a poder tener la flexibilidad que tenía mi mamá conmigo. Mi mamá me iba a buscar al Mm, colegio, empezábamos juntas. Como que yo quiero tener eso y quiero eventualmente casarme, tener hijos y tener una familia como saludable. ujú. Y si yo tengo este objetivo de ser directora de recursos humanos, voy a tener que trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche, porque es mucha la responsabilidad, y probablemente mi pareja también va a tener un cargo similar, y estamos fritos. Como no hay familia que aguante eso. Entonces dije, ya tengo que cambiar. Y yo tenía ni pololo, no sé, era terrible. Como, eso fue a los 27. Y ahí dije, ya tengo que cambiar lo que voy a hacer, pues. Y ahí me estaba Ujú. leyendo un libro de psicología deportiva, justo que Ya, era de Terry Orlick. Y es porque yo el verano anterior me había venido a Estados Unidos a esquiar, o sea, a un centro de esquí a hacer un work and travel para aprender inglés. ya. Entonces me vine a Work and Travel, trabajé todo el verano iba a clases de inglés, así, onda súper materia. Trabajaba como en 3 trabajos y además iba los martes y jueves a clases de inglés.
y leía los libros y ahí justo en el día libre que tuve en estos 3 meses, porque trabajamos todo el rato, estábamos en un restaurante con mi pareja de esa época y llegó un señor, nos empezó a hablar, un señor mayor que estaba con otro chico y como yo hablaba francés, este señor era de Canadá, me empezó a hablar en francés y dije, no, yo quiero, eso justo antes de que yo empezara a trabajar, fue justo cuando salí de la universidad, entonces yo le dije, no, yo quiero estudiar, hice un programa en coaching, como un coaching ejecutivo, yo quiero trabajar en recursos humanos, y él no entendió nada de lo que yo le estaba diciendo. Me dice, pero mi señora es profesora de psicología deportiva en la Universidad de Canadá, toma su tarjeta. Yo sí, la miré y dije, no, yo no quiero estudiar psicología deportiva. En Chile, la psicología deportiva no pasa nada con la psicología deportiva en Chile. Como, yo había tomado un ramo de psicología deportiva en la universidad, pero como que mi impresión y por la que me había dado como algunos profesores con que yo había tenido, es súper feo lo que voy a decir, pero la impresión de estas personas era que era súper mediocre. La psicología deportiva en Chile. Entonces, en un ámbito así como turbio, entonces como que yo no me voy a meter ahí, como yo psicología deportiva no voy a hacer. Yo quiero ser alta ejecutiva. Y ahí, claro, llegué a Chile, le escribí a esta señora, le pedí recomendar un libro y me recomendó ese libro de Terry Orlick, que es Pursuit of Excellence. Y nada, pues yo no me lo compré, pero justo un tío, un amigo de mi mamá, estaba en Canadá y me lo consiguió. Y ahí empecé a leer el libro, y estaba ahí leyéndomelo, y estaba al lado mío. Y entonces un día figuraba trabajando en recursos humanos frente al computador. Dije, yo en realidad tengo que cambiar mi vida. Y tenía el libro y dije, ¿y si estudio psicología deportiva? Si me estoy leyendo este libro en mi tiempo libre, ya como 4 capítulos, si no llegaba nada más. Debería estudiar esto. Ya. Y ahí le empecé a escribir a esta psicóloga, o sea, a esta señora, a ver si es que podía hacer una práctica, y así, sabiendo nada. Y ahí justo ese año empezó a dar becas Chile. Entonces, que fue el primer año. Y ahí ya postulé a becas Chile, si no me la van a dar. Como, ¿a quién le van a dar psicología deportiva? Como que cero posibilidad que alguien de becas Chile me den psicología deportiva una beca, como que no. Pero yo en mi mente decía ya, por probabilidades, la gente postula, cuando tú a 5 becas te van a dar una, entonces ya, empecemos como a armar las probabilidades, entonces voy a postular, no me la van a dar, pero después ya las próximas ya me la irán a dar, pero esta no. No, pues me la dieron. Me dieron y terminé yéndome a Ottawa, que era donde está este profesor, el autor del libro, donde está esta señora, y ahí me fui a Canadá, pero sabiendo nada, así como... Y como que en mi mente ya, ¿qué tan difícil puede ser? Como que, claro, que yo no hablaba mucho inglés. Eso, o sea, claro, o sea, aprendiendo recién de psicología deportiva, sin el idioma, a un país nuevo, muy bueno, o sea... No, así yo ahí... Ya. Yo te lo también, yo llego y me tiro, nomás como que, sí, me tiro, pero ya, vamos. Como que no ¿Cuál era tu emoción predominante, así como ya camino al aeropuerto para irte a Canadá por primera vez? ¿Qué bacán, nuevo capítulo? ¿O qué hice? No, sí, entretenido, es como entretenido irse a otro país. Como que siempre había sido mi sueño estudiar afuera. Ya. Pero, y siempre me iba que ir de intercambio, pero como que en mi mente, yo no sé si es verdad esto que yo creía, pero con mi mamá era madre soltera y todo, yo decía, es que no tengo las lucas para irme. ¿Cachai? Como que mi mamá no me va a pagar la cuestión. Como que cuando yo me fui a estudiar, me vine a trabajar en centro de esquí, yo no tenía las lucas para venirme así 3 meses a un curso de inglés. Es como que yo me vine a trabajar porque yo encontré que uno viviendo en el país uno aprende, pero no tenía así... O sea, independiente de que yo tenía una vida súper privilegiada en Chile, pero no así como, sí, gastemos, Claro. porque sí. Claro. O sea, tampoco tenía plata, o sea, no sé si no tenía plata, pero tampoco tomé un curso de inglés. Yo, cuando decidí aprender inglés, me fui a comprar un libro de inglés y hacía los ejercicios del libro, así como cuando uno va al colegio. Entonces, esa era como mi mentalidad. Entonces, me fui, bacán, irse a otro país. Como que me fue a dejar mi mamá a Canadá. Y por suerte conocíamos gente. Y nada, pues ahí me fui a la vida, no sé, como que súper poco reflexiva. Me encanta. Y acá quiero colgarme esto porque estamos en tu mentalidad en este capítulo, y es algo que sale bien evidente de cuando te presento, es la cantidad de cosas que has estudiado. Y hay unas que están, o
sea, en el mapa de conexión está más cerquita y otras que se disparan un poco de lo evidente. Porque yo decía como, ¿en qué parte? O sea, como buscaba si es que había sido deportista nacional cuando chica, como de dónde sale como el deporte con la de psicología. Pero entonces trataba y en esto has estudiado muchas cosas, creo que va a seguir siendo así, pero siento que como que está empezando a materializarse porque mi pregunta era como, ¿cómo vas eligiendo qué estudiar? Y acá como que siento Ah, que los dos casos que hemos tenido hasta ahora es, no me está yendo muy bien, para lograr eso, veo que voy para allá, para llegar allá tengo que cambiar algo, lo estudio, y súper autodidacta, o sea, sí, súper como con lo que hay disponible, low cost, pero con harto trabajo de tu parte, bien solitaria, o sea, bien individual, como sí. me voy a leer el libro, voy a estar... ¿Cómo hoy vas eligiendo hacia dónde te tira el aprendizaje y cuál es tu sistema de aprendizaje? Ya, pero espérate. Claro, que hay una parte que quizás que no conté, que hacía cuando chica, yo estaba media loca igual. Eh, hacía atletismo cuando chica. Ya, ya, ya. No, sí, sí, esto en verdad es como... Esto nunca lo conté en vuelta. Eh, yo estaba sola, igual imagínate, ¿Mm? yo era hija única. ¿Mm? Entonces mi mamá trabajaba en la casa, pero igual estaba ocupada, entonces yo estaba sola. Entonces de repente se me ocurrían cosas. Entonces un día, no sé, estaba en sexto básico, no sé, y en ese verano. Y no sé, soy tan bruta. No sé por qué decía, ya, yo estoy gorda. No estaba gorda, pero no sé qué mensajes tenía, pero ya estoy gorda, entonces voy a bajar de peso. ¿Qué voy a hacer para bajar de peso? Voy a andar en bicicleta. Pero voy a andar en bicicleta como en el cambio más lento que existe, lo más rápido que pueda. Pero así, y en eso me pasaba, no sé, 3 horas en las tardes, andando en bicicleta, pero en cambio en 1-1, pero así rápido para andar rápido. ¿Cachai? Entonces, como yo en eso me pasaba mucho rato, entonces llegué en séptimo al colegio y teníamos que hacer educación física y había que trotar y yo me quedé, como que yo en ese grupo de trotar, empecé a trotar, como que me quedé en el grupo de los hombres, como el primer grupo. Ya. Eh, pues como que no caché, entonces alguien, el profesor de educación física dijo, oye, tú deberías meterte a atletismo. Como, dale, y me metí a atletismo y empezó a gustar. Y también lo que yo creo que me ayudó, otra tontera que hacía, como me iba caminando y yo vivía en Pedro Aldea Norte, entonces iba ¿Mm? caminando a Providencia y tenía que caminar de vuelta. Y eran unas cuadras gigantescas y había una luz que se demoraba, no sé, 5 minutos en cambiar la luz. Entonces, Ya, ya. no, es que yo no sé, es que las tonteras que hacía. Yo mi mentalidad era como que ya, no quiero esperar la luz, como que se ponga en rojo cuando yo acabo de llegar, me muero de lata. ¿Mm? Entonces lo que yo hacía era pegarme el pique como de 100 metros Qué corriendo, bueno. lo más rápido que podía a llegar, porque por último como, no sé, me pegaba como unos piques corriendo para llegar a la luz. Yo creo que eso me ayudó como a estar más o menos bien físicamente para entrar a atletismo, y ahí me metí en atletismo, pero en verdad el atletismo nunca fue muy buena. Ya, ya. Pero me Oye, qué bueno. encantaba, como que le pasaba algo a mi cuerpo, como que me encantaba igual hacer atletismo. Me encantaba correr, me encantaba ¿Mm? estar afuera, me encantaba la gente, como que me encantaba entrenar. Yo ahí empecé como que yo soy una persona deportista, como Ya. yo soy saludable, como con toda esa como identidad. Pero, claro, tengo medallas, pero de campeonatos enanos. O sea, mi mamá decía, "Ay, pero está llena de medallas. Enanos, pues o sea, como que chiquitito, como que nunca fui Ajá. buena. Ya. Entonces, como que deportista, hice deporte y me encantaba y entrenaba todos los días, entrenaba hasta cuarto medio, como en cuarto medio todos dejaron de hacer ¿Mm? deporte. Yo hacía deporte hasta las 6, a las 6 me iba al preuniversitario. Y me ayudó un Ya. montón como para poder estudiar. Entonces yo entraba, como que no sé, me pasaban cosas. Entonces ahí tomé psicología deportiva en la universidad y seguía haciendo como actividad física en la universidad porque era como algo que era importante para mí. Y mi mamá como que Ya. siempre, no sé, me fomentó el deporte, como que siempre Perfecto. tener una vida que era importante. Pero eso. Ya. Ya. Y ahí, volviendo a tu pregunta de cómo elijo las cosas, Pero me gusta también que en esta historia que o sea, el origen de toda esa rama tuya de deporte es contigo sola, aburrida en la casa y de nuevo te pega un trueno que dice, soy gorda, voy a cambiar y voy a, a con ver, lo que tengo, que es una bici, la voy a poner lo más difícil, pero y lo más, como, es bien loco porque eso es como súper metaforiable a todas tus otras
cosas, como tú lo decides, o sea, espontáneamente, tomas no eres como de salir a buscar ayuda, sino que, a ver, lo puedo resolver con lo que tengo y hay que estudiar y hay que hacerlo y se hace y ya, me encanta. ¿Cuál es hoy Sí, día igual que tu cuando forma aprendí de a saltar la elegir? cuerda con la película. Pero Ya. no. ¿Cuál Con es tu la cuerda forma hoy pasó algo día parecido. Pero bueno. ¿Mm? ¿Cuál es tu Que forma hoy cachai de que elegir lo mismo, lo que estudias? a ver, cosas que me gustan nomás. Como que algo resuena, como que digo, ¡ay, qué choro esto! Es como que esto es importante. Como, Ajá. no sé, algo que me entretenga, como, claro, como que, sí, como que leo algo y digo, ¡ay, como acá hay algo! Y Ya, ahí ya, como que sigo tirando el hilito, sigo tirando y como que me sobreespecializo, como, como que me meto hasta el fondo, hasta que sé todo lo que pueda haber de eso y como que ya listo, estoy listo. ya, Como ya, si ya. te escucho, ponte tú, quiero aprender de, no sé, ChatGPT, ya me escucho todos los ¿Mm? podcasts de ChatGPT, como toda la cuestión, así como un intenso. Eh, y ahí ya, como Notebook LMA, todo lo que hay de eso, ya, listo. Y como que, y así voy encontrando como cosas, no sé, como también me he metido como a lo de los aceites esenciales, que empecé alguna técnica súper chora, yo también, ¿Ya? porque, oye, aquí hay algo raro, como que hay algo entretenido acá, ya veamos, ya, ¿dónde está el autor? ¿Quién escribió el libro? Ya leamos el Ya. libro, ya metámonos al curso, como así. Me encanta. Ya, ya, Según ya lo que estás me al gusta. ya, ya. Capítulo perfecto sobre tu mentalidad. Creo que ya empezó a desbordar esa forma de ser. El capítulo 3, el ¿Ya? tercer elemento de alto rendimiento que puse es la gestión de la energía. Y este es mi Ya. capítulo tuya como psicóloga de alto rendimiento. Eh, ¿Qué es el alto rendimiento para en humano promedio, como porque gente me decía, ¿quién vas a entrevistar esta semana? Y yo, una psicóloga especialista en alto rendimiento. Y como y se asocia inmediatamente la gente, como de deportistas. Como esa es pero no llegamos mucho más allá como alto rendimiento es profesional deportista. Pero como si me lo puedes amojonar un poquito, como qué es el alto rendimiento en general. A ver, la definición que yo puse en el libro, Ujú. que es básicamente, es vivir una vida alineada contigo mismo eh, Ya, y ayudando al resto y el entorno. ya. ¿Cachai? Entonces, es tener altos resultados, pero más que altos resultados, que ese es como el principio número uno del libro, es que tú sepáis lo que queréis vivir y seáis fiel a eso. Y esto Ujú. es fiel implica que no estoy pasando a nadie a llevar al lado tampoco. Mm, Que estoy en ese perfecto. camino ayudando a otros, ayudando al entorno, haciéndolo de una forma ética y de una forma más o menos, no sé si saludable, pero más o menos equilibrada. ¿Cachai? Como que si yo tengo muy altos resultados, pero en el fondo estoy deprimido o estoy enfermo, no es alto rendimiento. Pues, como que esa es la definición Ujú. que yo llegué. Y también haciéndolo desde un lugar, en la definición lo pongo como disfrutando. Eso todavía lo estoy afinando un poco, pero es más desde un lugar interno, como no es desde el miedo, no es desde el sacrificio, no es que me carga esto, como desde un lugar que si bien no puedo estar Ujú. gozando todo el tiempo, porque el rendimiento implica trabajo, pero es desde Ujú. un lugar desde que nace de mí, desde el gusto igual, de hacer las cosas. Me encanta. Entonces por ahí va. Porque yo me había notado acá como alto rendimiento, muchas veces uno lo va a asociar a Ujú, esta persona está desafiadísima, como está bajo presión ujú. y logra, pero si uno lo mira así, es como hay gente que está reventada, quemada, infeliz, siendo de lo que pensaría, como ya, sí, resultados buenos, tiene alto rendimiento, pero tú le agregas ese como, pero espérate, o sea, como, ¿qué entendemos por esto? Un alto rendimiento quizás en resultado económico, en resultado no sé cuál, pero no tiene alto rendimiento en todo el resto de su vida, como alto rendimiento en una de 10 partes, por ejemplo, Claro, no y es alto rendimiento. no lo había pensado así, como lo asociaba a una dimensión nomás. Eh, Sino por eso, cuando ¿qué? tuve mi hábito número uno,
Ujú. es alto rendimiento, altos resultados no es igual a alto rendimiento. Entonces ahí podemos hacer la distinción que está, como tú siempre uno dice como, no sé, pues Woody Allen, ese es el ejemplo que siempre se me Ujú. viene. Sí. Una persona súper controversial, que tiene muy buenas películas, pero en su vida privada es súper cuestionable. Entonces es una Exacto. persona de alto rendimiento, ¿cómo lo así? Entonces ahí quizás una persona tiene altos resultados y Claro. está bien. Claro. Entonces, Bueno. no es para mí una persona de alto rendimiento. Entonces hay gente que tiene muchos otros resultados, dinero, éxito, fama, pero no es alto rendimiento para mí. Esa es mi definición. Ujú. Entonces, y eso también es la Perfecto. línea con que yo trabajo y trabajo con las personas. Como yo la tengo Ujú. clara, entonces la gente que viene a mí, cuando empiezan con, es que voy a hacer esto a pesar de que estoy lesionado, es como que no, como primero es tu salud, después viene el otro. Perfecto. Y quiero entender, porque acá como siguiendo tu línea cronológica de desarrollo profesional, ya, Ujú. estás en psicología positiva, ding, 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 hay algo que resuena y están estos conceptos, es como ya, esto me gusta de psicología. Eres alguien que hasta ahora he visto que llegando a los 27, 30 años, eras tu desafío, lo lograbas, tu desafío, como tú a ti misma te hacías crecer, pero todavía no Ujú. estabas saliendo a, ya, ahora voy a hacer crecer a otras personas también. Y acá agarras una herramienta, una bazuca, que es, oye, la psicología deportiva, los conceptos en torno a esto se pueden llevar a hartas otras cosas, a transferir a la empresa, por ejemplo. Ujú. ¿Cómo, Claro. explícame esa transición de, ya, soy una estudiante de psicología deportiva y ahora me voy dando cuenta de que encuentro mi lugar haciendo esta traducción de esos principios al- a la empresa o a otros ámbitos. Pero tomó años. Ya. Como yo llegué a Chile, cuando después llegué a Chile, Magister, em, no sabía explicar lo que hacía, como que era súper abstracto, como que nadie entendía lo que hacía, yo no me podía explicar, era, era como súper como complejo, ¿cachai? Como Ujú. no me podía vender, como era súper como complicado todo eso. ¿En qué año Entonces, estamos más o no es menos como contigo tratando de explicarte? yo llegué a Chile, a ver, 2011. Ya, En 2011 llegué. ya. Dije, o sea, como para tener contexto, o sea, acá como que todavía no hay startups, así como que están empezando a aparecer las aplicaciones de los iPhones recién y tú hablando de estos conceptos, ya, ok. Que tampoco entendiendo tanto, como que si yo no entendía nada, entonces, pero había gente como que me decía, oye, pero esto lo voy a aplicar en la empresa. Y yo, sí, ¿cómo? Sí, ¿cómo? Como que no puedo hacer el salto, ¿cachai? Ujú. Como que gente, pero yo hablaba como, incluso a esa edad, como con gente, en esa época eran, no sé, gerentes de 40 años, que amigos, como gente conocida, y yo podía tener conversaciones como relativamente inteligentes con esta gente y hacerlos como reflexionar. Eh, sí, sí, como, y ahí caché como que había como algo que yo, como una habilidad que yo tenía, pero me costó años, así yo creo que empecé a poder como ponerlo en palabras el 2017, así Ya, como wow, 5 años después. Igual no hacía menor. cosas en la empresa un poco, igual hacía talleres, que son los Ujú. mismos que hago ahora, pero poder como marketearlo, por así decirlo, tuve que tomar un curso. Como no fue fácil. Y yo quería además al principio trabajar con niños, como no quería trabajar con deportistas, yo quería trabajar con niños enseñándoles las mismas habilidades como en la psicología deportiva del coaching a los niños para que ellos tuvieran confianza, Ujú. porque yo encontraba que si yo hubiera tenido esa habilidad hubiera llegado mucho más lejos. Eh, ya sé por qué pasó todo. Se me olvidó. Ay, Cuando corrí mis primeros 10K, ahí empecé con la psicología deportiva. Ahí también me puse a leer otras cosas. Y ahí como que caché que el ya. deporte hacía cosas. Porque fue también a los 20 en la universidad. Pero claro, yo quería trabajar con niños, básicamente. Y traté, y yo quería hacer CrossFit para niños, pero además enseñarle habilidades como de vida positiva en el 2011, pero no tenía como el mono armado, como que yo sabía que se podía hacer, pero no Mm. sabía cómo hacerlo, no tenía la habilidad, yo seguía siendo súper tímida, no sabía cómo manejar niños, no sé, hasta que me dieron la oportunidad en un CrossFit, en Acción CrossFit, eh,
Y tuve este grupo de niños, pero fue un desastre. Para mí. Porque en verdad yo no sabía profesora, entonces no me resultaba cómo manejar a los niños. Entonces ahí rápidamente me fui, pero ahí también en esa época empecé a hacer clases en la universidad, otra gente me empezó a contactar, como empecé a trabajar con futbolistas que se venían a Estados Unidos, entonces igual habían como que igual tenías pegas, pero no como ahora, como no tenía como estos conceptos tan desarrollados, pero entonces como era una majamama, yo tenía como 5 trabajos, como yo hacía clases, tenía un grupo de CrossFit, tenía, no sé, pues trabajaba con los futbolistas, después trabajaba en recursos humanos, como que siempre tenía como 5 pegas distintas. Como, Ya. era Y súper 5 años, difícil. 5 años después recién se empezó a unir todo. Claro, cuando me vine al doctorado. Ya, Y me vine al doctorado ya, porque dije, ya, en verdad necesito como tiempo para poder pensar cómo armarme. Y dije, ya, quiero ir afuera, como estaba media chata en Chile, como tenía como una crisis, no sé, de vida, entonces dije, ya, sabéis que quiero irme a ir a Europa. La única forma que lo sé hacer es con becas Chile. Ya, pues tenemos a un doctorado. ¿Qué tan difícil puede ser? Y en el doctorado armaré mi empresa. Como que ahí las universidades tienen más recursos, entonces tomaré todos los cursos de emprendimiento de la universidad y el doctorado como que en segundo plano. ya, ya. No, pues me gané beca Chile, me fui a Escocia y bacán, fue espectacular. Tomé todos los cursos, como que efectivamente tomé todos los cursos que habían de emprendimiento y todo. Y nada, pues igual era más complejo el doctorado de lo que yo pensaba. Yo no conocía a nadie que hubiera hecho un doctorado. Como la gente me decía, oye, pero todo en Chile era como, ¿para qué te ibas a hacer un doctorado si tú no querías investigar? Como, sí, no sé, porque quiero, pues si estudio todo el día, estás todo el rato escuchando audiolibros, como, no sé, es como que no puedo hacer otro magíster, entonces me fui también a Escocia, ya busqué un programa como más o menos decente, una universidad que me gustara, o sea, un colegio, o sea, una ciudad que me gustara, y me fui a Escocia, a Edimburgo, y ahí. Qué bueno. Otra vez, ya. Y ahí Y, me vine a Estados Unidos, pues, pero eso fue porque mi supervisor del doctorado lo contrataron en Estados Unidos, entonces mi vida en Europa duró menos que un cambio. ya, ya. Qui- quiero entender por qué, como estando en esto de la gestión de la energía en este capítulo, eh, ¿cómo, cómo se encuentra el equilibrio entre ir por más y no sacrificar el bienestar? Eso, porque con lo que partimos este capítulo, eso de como, pucha, estar desafiado y lograrlo, pero ese equilibrio es súper personal. Tú en tu libro, yo, como te dije, me lo compré, me lo voy a leer, pero no sé, es como que es un checklist de áreas de la vida. ¿Cómo se equilibra eso? Porque se ve tan seguido que como que se rueda la tuerca nomás y para el otro lado. Es el hábito número 2. Ya, bien, vamos en orden, ya. ¿Y ese cuál es? Ese es como nutre tu zona verde. Ya, Entonces, este profesor con que yo como que había hablado que yo me fui a Estados Unidos, o sea, de Canadá del libro y todo, yo me leí todos sus libros, ujú, porque también soy ya, como así, como que me leí todo lo que él tenía. Él ujú, en uno de sus libros hablaba de una metáfora que le está ya, explicando a una deportista para los Juegos Olímpicos, que era la zona de oro y la zona verde. ya, Entonces, la zona de oro es la zona donde uno rinde, ¿cachai? Donde uno obtiene los resultados y todo. Y cuando entráis en esa zona tenéis que estar full focus, así como, vamos, yo como blindado. mm, No sé, bueno, algunos que tienen que blindarse, otros tienen que estar en otra cosa. Pero ahí es donde rendí. Pero la zona de afuera es la zona verde. ya, Y la zona verde es la que te da energía para entrar a la zona de oro. Entonces, como la concepción que tenemos todos, o sea, como qué bueno. la que da vueltas, es que yo quiero estar siempre en la zona de oro. ¿Cachai? Como que no, todo el rato yo vivo en la zona de oro y todo, y es como, no, pues. Sí, como la zona de oro requiere energía. Y la energía Ajá. te la da la zona verde. Eh, Me y todo encanta, me requiere encanta, me energía. encanta, me encanta, me Como encanta. las máquinas, como el auto, el computador, todo hasta el computador lo necesitáis apagar porque si no lo apagáis nunca se echa a perder. Hasta Ajá. Dios descansó el séptimo día. ¿Cachai? Como, Oye, pero qué como, buena explicación. claro, Me entonces encanta. la zona verde es esa. Entonces necesitáis energía porque
porque están enfocados que el foco es la habilidad mental más importante para rendir bajo presión, Mm. pero te cansáis. Como que uno se cansa, pero eso cuando uno tiene sueño o tiene hambre, como que si tus necesidades básicas no están cubiertas, no podís, po. ¿Cachai? Como que la gente quiere, como que no, si yo soy de alto rendimiento debería poder como moverme a través de... No, como que si tus necesidades básicas no están cubiertas, no vaya, o sea, como que uno lo logra, Mm. pero a un costo. Claro. Me Todo encanta. tiene un costo. Gracias. Entonces, Muy la zona verde es la que te sostiene. Y lo que yo hice con la zona verde es como verla, como que empecé a leer otras investigaciones y empezaron como a describir qué es lo que te da energía. Entonces, a lo que yo llegué fueron a 7 áreas que son la rueda de la zona verde, no la tengo por acá. Pero lo que es, por ejemplo, el descanso y el sueño, o sea, como Ujú. descansar, la alimentación, el juego, la conexión con otros, las conversaciones humanas ricas, ¿cachai? Como que hay conversaciones, como conexiones con otros que realmente terminan con más energía y otras que te drenan. Claro. Entonces, con las que terminan con más energía. La zona verde es todo lo que te da energía, pues las conexiones, la Mm. naturaleza, que puede ser, no sé, Buenísimo. la brisa, el sol, no tiene que ser así como me voy a acampar en medio de la nada, como Claro. son cosas pequeñitas pero que te van dando energía, y es lo que le da el sentido a la vida también, ¿cachai? Como porque si no tenéis una zona verde nutrida, da lo mismo cuántos objetivos estés logrando, tu vida Ujú. pertenece. Muchas gracias por esa explicación. Entonces, Como, qué bien dicho. Y era una pregunta dificilísima para mí de cómo encuentras el equilibrio entre ir por más y sin sacrificar el bienestar. Ok, hábito 2. Ta, 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 ta. Solamente agregué acá porque fue una noticia que leí hoy día en el Mercurio, ¿ya? que me pareció relevante como mencionar acá para la gente que está en el podcast, sobre el burnout. En la sección de innovación del Mercurio hoy día era la portada y salía inédito estudio de Endeavor, que es esta asociación de emprendedores, solo el 11% de los emprendedores en Chile están libres de burnout. Como es la ¿Ya? cifra más crítica de toda la región. Como, o sea, el 11% de los emprendedores en Chile no sienten burnout y salía 8 de cada 10 dicen que la principal fuente de su estrés es la dificultad de escalar su negocio, ya, ¿Mm? como la causa de esta cosa. Pero lo que me llamó la atención, lo loco, así como lo desequilibrado esto es, 11% de los emprendedores está sin burnout, pero el 93% está satisfecho con su emprendimiento. O sea, es como, pucha, sí, me encanta mi empresa, le va bien, pero un costo es como lo que decíamos antes, o como los resultados están, pero yo no. Como, Es que es súper duro, yo creo, en el emprendimiento, porque bueno, yo también eh, como que trabajo sola, se como combinan N cosas, porque cuando tú tenés tu mm, propia empresa, no paráis, no tenéis un horario de 8 a 6, claro. como que estáis pensando todo el día, en la noche y todo. Ah, bueno, y una cosa importante de las zonas es que hay que tenerlas separadas, A como que yo ver. no puedo almorzar mientras trabajo, o no puedo, o sea, Mm, yo puedo trabajar desde la cama, pero estáis mezclando las zonas. Entonces, si mezcláis las zonas, si mezcláis verde con amarillo, se forma café. Entonces es un barro. No te qué recuperáis. bueno. Ajá, ajá. Entonces, Buena, ¿qué es lo que buena. pasa pasan muchas cosas con el emprendimiento, pero una de ellas es que no separáis las zonas. Estáis todo el día pensando en emprendimiento. Esa es una, ¿cachai? Como no para, nunca se para, como que tú eres el responsable, tú estás como, yo me acuerdo que hablaba con un amigo tiene una como empresa muy grande, que factura mucho, multinacional y todo, Mm. eh, y me decía que él se iba a dormir como con la sensación de que tenía una espada en la cabeza, como que se le iba a caer la espada en la cabeza. Oh, ya. ¿Cachai? Como que facturan mucho, pero los errores, que está en relación con minería, eh, y te mandáis, claro, en este caso había mucha gente contratada, como estáis siempre con esa como carga. Claro. Entonces es difícil. Y además estáis solo con quién podéis hablar, porque claro, no podéis hablar con tus parejas. He tenido personas que, por ejemplo, no le cuentan a las parejas todas las bicicletas que están haciendo para manejar las finanzas. La Mm. pareja no los entiende. Entonces, ¿con quién hablan? Tampoco quieren encargar a los amigos, pero están en el asado pensando en el trabajo.
entonces por un lado están muy solos, porque hay poca gente que los entiende. ¿Cachai? Aparte tenéis esa estructura importante porque tú elegís, como que tú eres el que te ponís tus propias cosas, como ideas o proyectos. Y necesitáis una estructura que te la tenéis que autodar. Entonces, tomar estas decisiones acá rato, me acuerdo de trabajar con un director, me decía, ya, yo le decía, ya, ¿cómo trabajas? No sé, como que de repente puedo ir a esta oficina, puedo ir a la otra, pero no sé, no me gusta, es como amarrarme. Y yo decía, no, tenéis que tener una rutina, porque todo eso toma carga mental. ¿Cachai? Por eso Steve Jobs se vestía igual todos los días. Como, pero soy la cara. Entonces, tenéis muchas decisiones. Que estáis solo, tenéis que empujar hasta cuándo tenéis que crecer. También tenemos esta idea de que tenemos como que crecer constantemente y no tenéis como un fin. Cuando se pare y llegáis a esa meta, entonces igual, ¿por qué lo estáis haciendo? ¿Te vais a sentir satisfecho? ¿No te sentís satisfecho? Porque muchas veces lo hacemos por rollos internos que tenemos, que no son tan conscientes, entonces nunca da lo mismo cuando estemos facturando, igual no somos suficientes, porque las cosas externas no satisfacen cosas internas. No sé, se te mezclan una cantidad de cosas en el emprendimiento importante. Yo estoy ahí también. Puedo dar fe. Muy bueno. El cuarto elemento del alto rendimiento del sistema y los hábitos, este es nuestro último ya elemento. Sistema y hábitos, y esto es, tuviste que armarte un sistema, como tú misma dijiste, me encanta, porque pasamos como naturalmente una cosa, tú dijiste, oye, cuando yo te dije, estudiaste esto, eureka, vuelvo a Chile y con todo, Nacho, fueron 5 años de, como, estaban las cosas flotando acá, pero tiene que coincidir de que el mundo entienda o tenga se le aclare la necesidad a las empresas, a las personas de, quiero esto, quiero este tipo de trabajo en mí, tú saber explicarlo, que tenías que pegarte la subida de cómo explico esto, cómo lo materializo, cómo lo envaso, y acá hay sistemas, hábitos, todo. En parte, escribir un libro. Además de escribir un libro, como lo difícil que ya es escribir un libro, fuiste capaz de convertir investigación, como porque eres investigadora, aunque no era lo que buscabas con un doctorado y todo, investigas y estudias cosas complejas, psicológicas, bien arriba teórico, pero lo convertiste en un libro de 15 hábitos, así, pero como para que la persona se lo pueda comer y entender. Y eso no es esa es otra habilidad, pues, como lo que decías tú, como fuiste a tu primera clase con niños haciendo CrossFit y era como, no tengo las herramientas pedagógicas para que esto funcione. Claro. ¿Cómo fue tu proceso, no sé si es creativo o de bajar información a accionable o bajar información a consejo para el humano promedio? A ver, yo creo que toma más de... A ver, yo te dije el 2016, pero yo creo que recién ahora puedo como decir qué es lo que hago. Como que antes lo decía, pero como que está... Todo me ha tomado como 10 años el envasar lo que hago. Y lo envasé, lo terminé de envasar en el libro, yo creo. A ver... El libro... ¿Cómo o sea, a mí me gustan las cosas prácticas. Yo creo que una de mis habilidades es como ver la complejidad y traerla. Como ya, pero ¿cómo lo aplico esto en el día a día? Y como que veo la oportunidad. Como cuando me explican algo, como que digo, esto es útil. ¿Cachai? Como que aquí está el link. Y claro, en el magíster me explicaron muy bien algunos conceptos de forma muy práctica. Entonces, en verdad es que el magíster era muy bueno. Entonces aprendí mucho ahí de cómo, porque era un magíster aplicado, no era investigación, entonces ahí teníamos que trabajar con gente, independiente de que yo en el magíster me bajaba la angustia, porque decía, ¿qué voy a hablar? Como que no sé cómo hacerlo, como que no tengo un norte, como me tomó igual su par de años cachar cómo uno hace como terapia, ¿cachai? Como que no me era tan evidente para dónde yo iba con las personas con que trabajaba. Pero sí habían unos conceptos, a ver, no sé, como que lo que yo agarré, o lo que yo he ido agarrando, siempre son cosas que a mí me sirven, como que yo aplico en mí. Claro, así lo hago, como que yo leo muchas cosas, y hay algunas cosas que aplico y otras cosas que no aplico, entonces yo en el libro puse las cosas que aplico.
y cómo las uso, cómo las he ido claro, cómo las he ido como traduciendo como al día a día, son las cosas que puse. Y cómo fue, en el fondo yo cuando hablo, mi forma de pensar es como extraña, igual. Entonces, yo tengo como reglas en el mundo, como que no las digo muy en voz alta, pero de repente yo no soy tan hábil como con las relaciones o como con leer situaciones o como... Entonces, cuando alguien me explica algo, como situaciones cotidianas, como que, la regla es esta. Como que ya yo puedo creer algo, pero la regla en realidad es esta. Entonces, me pasó lo mismo con la psicología deportiva, que yo hablaba con personas y los escuchaba y decía, es que en verdad le están fallando con que no está respetando la zona B. Como de actitud, así, como qué los caracteriza a los que sí pueden tomar herramientas y aplicarlas con éxito. Hay que estar... Yo creo que todos lo podemos aplicar de cierta manera, como en distinto... Depende, yo creo que más de como... como de dónde estamos en la vida, como de nuestra temporada de vida, como qué tan abiertos en ciertos momentos estamos. Como que en ciertos momentos como que tenemos que estar listos como en psicología, uno para cambiar tiene que estar como listo para el cambio. Y hay cosas que uno puede hacer como para acelerarlo, o para tratar de apoyar a la persona que se acelere, pero en el fondo yo tengo que querer cambiar. Entonces, me encanta. La persona tiene que querer hacer cambio. Tiene que querer aprender ciertas cosas. Te tiene que doler algo y creer, en el fondo, tiene que doler algo y creer que en el fondo lo podéis resolver. Lo podéis superar. Porque te puede doler algo, pero si tú creéis que da lo mismo lo que hagáis, no lo vaya a lograr, no vaya a hacer nada. Entonces, tenéis que ver que hay un problema, pero además creer que eres capaz. Llegamos al capítulo de reflexiones, que es este capítulo común a todas las entrevistados del podcast. Son 5 preguntas rápidas, instintivas tuyas. ¿Qué ramo? Imagínate, el Ministerio de Educación llega y dicen, ya, doctora María José, nos encantó todo lo que has hecho, así que, ¿qué ramo ponemos en todos los colegios del país que hoy día no existe y crees que le haría muy bien a la humanidad? No sé, lo primero que se me viene es como confianza. En estas últimas 2 preguntas, las últimas 2, Dale. lo bueno es que respondes una nomás, porque una te la deja el entrevistado anterior, sin saber que vienes tú. O sea, y tú en la siguiente dejas una para el que venga después de ti. La pregunta que te dejaron a ti es la siguiente. Fue el compositor chileno, que es director de orquesta en el Teatro del Lago de Frutillar, Sebastián Errázuriz, y él llegó y dijo, estuvimos hablando de este tema en su capítulo, y él habló mucho de que tenemos una tendencia bien tonta, y tú eres un opuesto a esto, que somos muy cagados en invertir en nuestro desarrollo, como cuando ya estamos más grandes, como en ir a un muy buen profesor, apostar por una buena universidad, como el regalonearnos con mayor conocimiento. Y la pregunta que él mandó, no sabía que él le iba a llegar, así que acá le salió el tiro por la culata, es ¿cuál fue la última inversión en ti misma? Como en algo de tu desarrollo. O sea, me compré un stand-up paddle, pero esa no es una inversión. Me compré un curso para hacerle a los niños una rutina. Usted como... Ya. Sí, como... Se llama Harmony Charts, no sé. No me terminó el curso, pero básicamente es como ayudar a los niños a que tengan una rutina en las mañanas porque estamos muy desordenados. Entonces, como me compré un curso para Buenísimo. eso. Quería saber cómo lo hacía. Listo. Perfecto. Y ahora te toca a ti dejar una pregunta para quien sea que viene después, la próxima semana. ¿Qué pregunta se te ocurre para alguien? Ya está fácil, como... Si fuerais 100 veces más valiente, ¿qué harías? Cote, muchas gracias. 1 horita por reloj en nuestro viajecito por los 4 elementos de la mentalidad, de esta mentalidad del alto rendimiento. Gracias por conectarte desde Estados Unidos. Creo que es primera vez que tenemos entrevistas desde allá. Wow. Gracias a Jorge por presentarte. Voy a leer tu libro, te voy a mandar ahí los comentarios, y cuando nos conozcamos en persona te voy a pedir, porque todos los que han estado en el podcast con el libro me lo han firmado, así que te voy a pedir tu firma. Gracias por
tu tiempo, por lo que haces, por compartirlo. Y nada, pues, si te quieres despedir de las personas que escucharon este capítulo, feliz que lo hagas. Nada, pues muchas gracias, fue un honor estar acá, que entretenían las preguntas. Sí, lo pasé muy bien. Qué bueno. Y espero que les sirva el libro, como yo creo que yo soy poco como, no sé, hablo poco de mis logros, pero yo creo que el libro está bueno. Como ayer, Eso. son como 15 libros en uno, está concreto, sin estos ejemplos eternos de que no se me dan latas los libros que tienen como 3 páginas de ejemplos, como que dame la información. Entonces mi Ajá, libro está ajá. como rapidito. Y la idea es que no sea solo para personas como que tradicionalmente son de alto rendimiento, sino que es también en la maternidad, como en cualquier cosa que es importante para nosotros, eso es alto rendimiento. Entonces los invito a leerlo y que me manden sus comentarios, que Eso. conecten conmigo por LinkedIn o Instagram. Ah, Buenísimo, pues muchas gracias para todos y todas los que escucharon. Estuvimos con María José Ramírez Cañas, psicóloga especializada en alto rendimiento y autora del libro Desbloquea tu potencial. Yo me lo voy a leer, ahora les toca a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.